Quiero darle la bienvenida vía Skype a Simón Pachano, analista político. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buen día, Liz. Muchas gracias. Es un gusto contar con usted. Bueno, como ya lo mencionaba, con esta semana pues ya la calificación, la inscripción del binomio Arauz-Rabascal a la presidencia de la República. Ya son 16 los binomios que van a ir a esta contienda electoral por llegar a Carondelet. Con más de una docena de candidatos, ¿cómo ve usted se perfila este panorama electoral? Muy confuso tanto por el número de candidatos como también por el desconocimiento de la ciudadanía respecto a la mayor parte de candidatos, lo que es un resultado de, digamos, la desaparición prácticamente de los partidos políticos y la crisis en general de representación que tiene nuestro sistema político. Ahora, pero ¿y esto de aquí hacia dónde nos puede llevar en febrero del 2021, considerando la situación actual por la que atraviesa el país? Un panorama económico muy difícil, si bien es cierto la economía comienza a reactivarse, a dinamizarse, va a tomar un buen tiempo, es un proceso, es un país que se ha visto sumamente afectado con la pandemia. El panorama en sí resulta complicado. Ahora, repito, ¿qué podría pasar entonces en febrero del 2021? Es muy difícil en este momento anticipar, a pesar de que estamos prácticamente ya sobre el periodo electoral. Es difícil anticipar precisamente por lo que conversábamos antes en la primera pregunta. No hay una decisión clara de la ciudadanía. Las encuestas que hasta este momento recogen la opinión pública varían mucho de unas a otras. Eso se debe a varios factores que podemos verlos más adelante. Pero no solamente que varían mucho, sino que todas ellas demuestran un altísimo porcentaje de personas que no han definido su opción y muy bajos niveles de aceptación de los candidatos que encabezan las preferencias electorales. Están en alrededor del 20-25%, lo que significa que si llegamos así a la elección de febrero, vamos a tener candidatos que pasen a la segunda vuelta con muy baja votación y eso es muy preocupante. Ahora, pero ¿usted cree que pueda cambiar ese panorama o no, debido a que hay quienes atribuyen precisamente la pandemia también ese desinterés del elector, porque tiene ahorita su atención centrada en tema de salud, tema de economía, y no se ha involucrado completamente quizás en preocuparse por ver quién pudiera llegar a ser el presidente el próximo año? Sí, así es, y puede cambiar por supuesto. ¿Qué es lo que puede cambiar? Podríamos tener varios escenarios, por decirlo así. Podría ser que 2 o 3 candidatos se desprendan del pelotón y que se plantee una competencia entre ellos, entre 2 o 3 candidatos y que tengan la mayoría de preferencias y los otros queden muy rezagados. El otro escenario es que no se desprendan y que la contienda se defina por muy pocos votos para pasar a la segunda vuelta. Este sería el que me refería antes, que sería muy malo para lo que pueda suceder en términos de elegir al próximo presidente. Y en todo caso, lo que sí parece que va a mantenerse es una fuerte polarización entre las candidaturas. Tenemos unas 2 candidaturas que pueden calificarse de izquierda, digamos, sobre todo por la posición económica que tienen, que es de favorecer la intervención estatal, en fin, y tenemos una candidatura que puede calificarse de derecha, que apuesta más a las leyes de mercado, en fin. Esas dos corrientes están polarizando el panorama en este momento y el centro del espacio político, digamos, está vacío. Eso no es bueno porque el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener unas tareas muy difíciles, sobre todo en el campo económico. Va a necesitar tomar medidas muy serias, drásticas, insisto, en cualquier dirección, hacia la izquierda, hacia la derecha, lo que fuera, y va a necesitar, por lo tanto, un acuerdo nacional para eso. Va a necesitar apoyo en el legislativo, va a necesitar una ciudadanía que entiende y que lo acompañe, pero si llega con ese grado de polarización, va a ser muy difícil que logre tener
una buena gobernabilidad en ese sentido. Ahora, y su análisis veo que lo hace en base a los 16 binomios que están actualmente, por eso habla de que en ese 25% que proyectan las encuestas de ciudadanos que ya tendrían claro por quién van a votar, prevalecen los nombres de 3 candidatos, 2 de izquierda como usted definía y 1 de derecha, pero todavía está por resolverse si es lo de la calificación de la candidatura de Álvaro Noboa, que todo va encaminado hacia que él sea el binomio número 17 dentro de esta contienda electoral. ¿Cómo llegaría a mover eso el tablero tal y como ahora usted mencionaba podría estar proyectado? Si nos atenemos a la votación que obtuvo en las últimas elecciones en que participó Álvaro Noboa, diríamos que tiene muy pocas opciones y que lo que puede mover el tablero es muy poco. Si nos atenemos a eso. Pero si nos atenemos a que estamos en un panorama absolutamente incierto, y que una persona que ya ha participado en 5 elecciones puede llegar a la ciudadanía en mayor medida que lo que pueden hacerlo unos 10 candidatos desconocidos que están por ahí, entonces sí podría mover algo el electorado. Pero es muy difícil en este momento sostener que lo va a hacer. Es muy incierto, no sabemos qué va a pasar. Además, no sabemos cuál es la situación personal de Álvaro Noboa. Se habla de que estaría relativamente enfermo, en fin. Todo eso hay que ver. Son factores que van a jugar mucho en los próximos días, no de aquí hasta febrero, sino inmediatamente. Bueno, pero hemos visto que hay una insistencia del partido al que él estaría representando porque se inscriba también esa candidatura y ahí hay un ir y venir entre el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Ahora precisamente sobre ese tema decía el vicepresidente del CNE días atrás que le llamaba la atención el proceder del Tribunal Contencioso Electoral y esto que ha girado en torno días previos a que ya arranque la campaña electoral también. ¿Qué lectura hacer de estas situaciones que se han generado dentro de este periodo electoral, no de esta campaña, bueno, no campaña, más bien dentro de este cronograma electoral? La división de la autoridad electoral en 2 instancias, la una administrativa de las elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, y la otra en el ámbito judicial, que es el Tribunal Contencioso Electoral, parecía una buena medida, y yo creo que es una buena medida, porque no conviene que quien hace las elecciones, quien las administra, a la vez administre justicia. Creo que en ese sentido es buena. Pero, al parecer, las normas que lo sostienen, las disposiciones legales y reglamentarias, no son las mejores y estamos viendo que se produce este tipo de conflictos entre las 2 instancias que no debería producirse, que no debería haber. Debería haber simplemente el ámbito de impartir justicia. Y el otro factor que también creo yo hay que pensarlo para una reforma futura es que debe haber una siguiente instancia de apelación electoral. En este momento hay solamente una, que es el Tribunal Contencioso Electoral y punto. No hay una instancia a la que se pueda apelar y que pueda dar una disposición, una resolución que considere los antecedentes, en fin. Entonces, creo que ahí hay un problema si se quiere, de mal diseño institucional. Ahora, el Consejo Nacional Electoral elaboró un calendario que lleva pues a que el 7 de febrero tengamos elecciones, pero todavía con ese tema pendiente de la candidatura de Álvaro Noboa, ¿van a alcanzar los tiempos? ¿Podría ser que ahí tenga que haber algún reajuste, cree usted, debido a que ya tienen que imprimir papeletas electorales, pero todavía no se sabe si van a haber 17 o 16 binomios, por citar un ejemplo, ¿no? Todo lo que podría conllevar a un desfase de ese calendario electoral. Hay 2 fechas que son inamovibles, que son el 14 de mayo y el 24 de mayo, la posesión respectivamente de los asambleístas y del presidente y vicepresidente de la República. Esas 2 fechas no se pueden mover. Hay que contar de ahí para atrás y mirar si es que es posible hacer las elecciones más cercanamente a esas fechas que lo que están ahora. En mi opinión, creo que no. Creo que es muy difícil que se las mueva porque no habría tiempo para el escrutinio, para las apelaciones, para las aclaraciones, en fin. Entonces, creo que estamos forzados a que sean en las fechas que están determinadas. Si se mueven un poco, si se mueven, digamos,
algo podría ser máximo una semana, que no sé si eso arregla en algo el problema. Bueno, porque se tiene previsto que el 31 de diciembre ya arranca en firme esta campaña electoral. Ahora, como analista político, quisiera preguntarle también qué precedente marca lo que está sucediendo dentro de este proceso electoral. El hecho de que se pueda dar paso a la inscripción de candidaturas de personas que están con cuentas pendientes con la justicia, que tienen incluso medidas cautelares como el uso de un dispositivo electrónico, por ejemplo, pero que ahora esos procesos quedan en stand-by porque su candidatura puede haber ha sido más bien aprobada, ¿no? Y como digo, mientras dura la campaña, lo del aspecto judicial queda en un segundo plano, queda en situación de stand-by. Es un muy mal precedente, y yo creo que además, no soy yo un jurista, pero me parece que hay una mala interpretación de la ley, porque, digamos, la inmunidad que le da una candidatura a una persona es para delitos, digámoslo, que cometa en el transcurso de la campaña, ¿no? Pero no para delitos supervivientes, es decir, para los que vienen de atrás y que son personas que están impedidas, en definitiva, de actuar en la política, de actuar como candidatos. Pero la interpretación que se ha dado es otra y se permite que personas con grillete, que personas con prisión preventiva, en fin, se candidaticen y puedan eludir a la justicia. Ahora, ya hablando del desenvolvimiento de esta campaña electoral, muchos la han calificado será atípica debido a la situación de pandemia que está viviendo el país. Si bien es cierto, ya se habla de un inicio de vacunación en enero, eso tomará un tiempo. ¿Cómo usted cree que se verá de distinta esa campaña ya a partir del 31 de diciembre, que arranca oficialmente según el cronograma electoral? Va a ser distinta, va a limitar mucho las grandes concentraciones, la presencia directa de los candidatos con la ciudadanía, van a jugar un papel importante, no tanto las redes sociales que sí juegan, pero más importante creo que van a ser medios como la televisión y como la radio. Me parece que vamos a volver, o estamos ya volviendo, a los tiempos en que la radio era un factor muy importante dentro de las campañas políticas. Pero esto, de todas maneras, significa un cambio significativo, un cambio sustancial en lo que hemos tenido como costumbre de las campañas cara a cara, digamos, ¿no? Evidentemente va a ser muy distinta y ahí puede haber una ventaja para las personas o las imágenes más conocidas frente a los nuevos candidatos, digamos. Y eso de ahí aplicaría para el tema también de asambleístas, porque si bien es cierto estamos analizando lo que pasa con estos 16, 17 binomios que intentarán llegar a Carondelet, lo cierto es que esa cantidad de binomios representa la cantidad de listas que también pondrán legisladores dentro de la Asamblea Nacional. Entonces también eso de ahí ¿a qué va a conllevar? El hecho de tener candidatos provenientes de más de una docena de listas, de partidos. Yo creo que incluso va a haber muchos más que ese número de candidatos en la Asamblea. Es decir, más bancadas legislativas que este número de candidatos presidenciales. ¿Por qué? Porque consideremos que de los 137 asambleístas que conforman la Asamblea, solamente 15 se eligen en ámbito nacional. Ahí pueden tener una buena representación los partidos o las organizaciones de alcance nacional, digamos, las que vayan con los candidatos que lleguen a la segunda vuelta, para ponerlo en términos generales. Pero el resto de asambleístas vienen del exterior 6 y la mayoría vienen de provincias. Y en provincias va a haber un juego prácticamente provincial exclusivamente para la elección de asambleístas, con excepción de unas 2 o 3 provincias que van a votar de manera relativamente similar a la nacional. En la mayoría va a ser un juego, como decir, de las ligas propias de ahí, de los equipos que juegan en la provincia, y por lo tanto vamos a tener una fragmentación mayor que la que tenemos en este momento. Ahora, pero usted hace unos minutos me decía que el próximo gobierno va a necesitar de llegar a acuerdos y es algo que también se tendrá que ver reflejado en el legislativo. El hecho de tener una asamblea tan fragmentada, ¿cómo va a poder contribuir quizás con el poder llegar a grandes acuerdos que permitan pues viabilizar lo que hoy el país necesita? Vamos a ver agudizada la práctica que ya hemos tenido
en esta última asamblea, pero también a lo largo de la historia ecuatoriana, exceptuando los dos y medio periodos de Rafael Correa, que tuvo mayoría en la asamblea, y que es un gobierno minoritario que está obligado a negociar ley por ley con una gran cantidad de bloques parlamentarios. Va a ser muy difícil para ese gobierno pasar una ley o una reforma legal o cualquier iniciativa que tenga. ¿Y qué tan viable va a ser que ese legislativo pueda cambiar o pueda dar paso a una imagen diferente a la que hoy tiene la Asamblea? Un pleno que tiene un 3% de aceptación, de credibilidad, que queda con una deuda pendiente para el país, viendo el panorama como está, quienes ya se perfilan para ir a ocupar un curul en la Asamblea, también esta falta quizás de compromiso del ciudadano ecuatoriano de preocuparse quiénes son los que pueden estar optando por ocupar un curul. En los primeros días obviamente va a cambiar. Va a haber una mayor aceptación de la ciudadanía, por parte de la ciudadanía, porque recién los han elegido. Pero creo que el desgaste de la Asamblea va a ser muy rápido si es que se conforma de la manera que estamos hablando. Esto va a depender mucho de qué pase con la elección presidencial. Si se produce el escenario que señalaba yo antes, de que 2 o 3 candidatos se desprendan del pelotón y logren votaciones por encima del 30%, posiblemente arrastren a sus listas de candidatos y ahí la conformación de la Asamblea sería diferente. Pero de lo que se ve hasta este momento, más bien sería la otra situación, la que van a tener bajas votaciones los candidatos presidenciales y sus listas van a tener, en el mejor de los casos, una buena representación entre los 15 nacionales, pero es una incógnita lo que pase con las provincias. Bueno, habrá que ver qué pasa de aquí a 2 meses cuando vayamos los ecuatorianos a las urnas. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz. Un gusto. El gusto es mío. Que tenga un muy buen día. Vamos a ir